El fenómeno de los pastores ricos. Bienvenidos a Actualidad con Esteban Oria. Hoy vamos a abordar un tema que ha preocupado a millones de personas. Se trata del fenómeno de los pastores ricos. Este fenómeno ha sido objeto de controversia, ya que se percibe que algunos líderes religiosos han experimentado un cambio notable hacia la riqueza, abandonando su vida modesta para adoptar un estilo de vida opulento. En una sociedad moderna, ser religioso ha adquirido nuevas connotaciones. En el pasado, la vida religiosa se asociaba con la humildad, la austeridad, pero hoy día vemos a algunos líderes religiosos viviendo en el lujo. Este cambio plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la religión en el contexto contemporáneo. Uno de los factores clave detrás de esta transformación parece ser el diezmo. En su esencia, el diezmo es una práctica religiosa que implica contribuir con una décima parte de los ingresos personales para la iglesia. Sin embargo, la forma en que se gestiona, se utiliza el dinero del diezmo puede variar enormemente entre diferentes iglesias y líderes religiosos. Esta práctica, que algunos consideran un acto de obediencia, otros lo pueden ver como un acto voluntario, pero se ha convertido en un punto de debate central. ¿Es el diezmo una fuente legítima de recursos para el enriquecimiento personal de los pastores? ¿O debería enfocarse exclusivamente en el bienestar de la comunidad y la obra social de la iglesia? Si encuentras interesante este video, te animo a que te suscribas al canal. No olvides darle me gusta y activar las notificaciones. Eso ayuda a que sigamos creando contenido de calidad. Hablemos del diezmo. Como práctica religiosa que todos conocemos, consiste en destinar el 10% de nuestros ingresos personales para la iglesia. En el Antiguo Testamento el diezmo está mencionado en varios pasajes de la Biblia, siendo uno de los más destacados el de Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías? Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este versículo es a menudo citado para enseñar sobre la importancia del diezmo en el contexto de la fe cristiana. También se encuentra referencias al diezmo en otros pasajes del Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, donde Jesús hace referencia a la práctica del diezmo, en Mateo 23:23. Volvamos a Malaquías 3:10 y al Antiguo Testamento. En el pasaje de Malaquías 3:10 se hace referencia al alimento en relación con el diezmo. Recuerden ustedes que estamos en el contexto histórico en el que se escribió la Biblia. En esa cultura, el diezmo consistía principalmente en productos agrícolas y en el ganado. Sí había monedas en la antigüedad, pero el trueque era la forma común de pago. Así que en lugar de monedas, la gente intercambiaba bienes y productos de modo directo. Ahora vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento. En Mateo 23:23, Jesús reprende a los escribas y fariseos por su hipocresía y les dice: escuchen bien, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En este pasaje, Jesús critica a los escribas y fariseos por enfocarse en el diezmo y revela que tú sí puedes dar el diezmo, pero que es más importante vivir de acuerdo con los principios más profundos de la ley de Dios.
Es importante entender que el diezmo no compra la salvación del alma ni gana el favor de Dios. Recuerden, esto es fundamental. Es muy importante entenderlo. La Biblia tiene una mención especial que lo explica en Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que esto es importante saber. Saber que el diezmo no te va a salvar. No lo hagas por ese motivo, no lo hagas por interés. Hazlo porque lo sientes, si lo quieres hacer. Y hay muchas formas de dar el diezmo. El diezmo es un acto voluntario. No debe haber presión o coacción. Eso quiere decir que nadie debe obligar a otro a dar el diezmo. El diezmo es una práctica que se origina en el Antiguo Testamento. Se encuentra principalmente en las escrituras judías, donde se establece como una forma de apoyar el sacerdocio levítico para mantener el funcionamiento del templo. Mantener el funcionamiento de un templo es muy importante. Por eso Jesús dice en Mateo 23:23, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús primero habla del templo físico, y se trata del edificio el cual necesita de mantenimiento. Los sacerdotes necesitan de comida, de vestirse, de asistentes, y todo eso lo va a pagar el diezmo. Pero después Jesús también dice sin dejar de hacer aquello. Se está refiriendo al otro templo, que es el templo espiritual, el que habita en ti. Este templo requiere que tú le des diezmo también. ¿En forma de qué? En forma de actos de fe, de amor, de generosidad. En el Nuevo Testamento Jesús habló sobre la importancia de dar generosamente y con corazón alegre. Él no hace referencia específica al diezmo como una obligación, pero sí hace énfasis en el hecho de ser generoso. Así que muchos expertos han vinculado el mandato de Jesús de ser generoso con el diezmo. Y sobre esto les voy a hablar. Estos dos pasajes de la Biblia ofrecen una perspectiva profunda sobre cómo entender la generosidad en el marco del diezmo. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo nos enseña que la generosidad no solo es un acto de dar, sino una manera de recibir. Jesús nos invita a dar con abundancia, a ofrecer lo mejor de nosotros, y nos asegura que al hacerlo seremos bendecidos de la misma manera. En Mateo 5:42 dice, al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este versículo refuerza la idea de que la generosidad debe ser una respuesta espontánea y desinteresada. Al comprender estos pasajes, vemos que el diezmo no es una obligación financiera, sino una expresión de nuestra fe y generosidad. La verdadera medida de nuestro diezmo no se basa en la cantidad exacta, sino en la actitud con la que damos. Estos principios nos ayudan a alinear nuestra práctica del diezmo con la enseñanza de Jesús, comprendiendo que dar no es solo una transacción, sino una manifestación de nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con su justicia y amor. Cuando consideramos el concepto de diezmo y la generosidad en la fe cristiana, es crucial recordar las enseñanzas de Jesús sobre cómo debemos dar. En Lucas 6:29, del 34 al 35, Jesús nos llama a una generosidad que trasciende las expectativas normales. Él nos instruye, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad,
no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este pasaje nos recuerda que la generosidad debe ser desinteresada y sacrificial, sin esperar recompensas ni buscando beneficios personales. Es un llamado a dar con un corazón puro y sin reservas, reflejando el amor de Dios incluso hacia aquellos que no merecen nuestra bondad, según los estándares humanos. Sin embargo, al hablar del diezmo en forma de dinero, es el caso de las donaciones que le dan a los líderes religiosos. Debemos también ser conscientes de que, aunque la generosidad es una virtud esencial, la administración de esos recursos no siempre es perfecta, como se nos recuerda en Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este versículo nos asegura que al final, cada uno de nosotros, incluidos los líderes religiosos, rendirán cuentas a Dios por sus acciones y decisiones. Jesús también advierte sobre la verdadera obediencia y el peligro de la hipocresía, en Mateo 7, del 21 al 23, que dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, para que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje subraya que el verdadero seguimiento de Cristo no se mide solo por palabras o acciones externas, sino por la integridad del corazón y la fidelidad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, aunque es esencial ser generoso y apoyar a los líderes religiosos, también debemos estar atentos a cómo se utilizan esos recursos. La integridad de quienes reciben el diezmo debe ser transparente y alineada con los principios de justicia y rectitud que Jesús enseña. Los líderes que administran las donaciones deben ser conscientes de que, aunque pueden tener el poder y la autoridad temporal, al final rendirán cuenta a Dios por su manejo de esos recursos. En resumen, la generosidad cristiana se basa en dar con un corazón puro y desinteresado siguiendo el ejemplo de Jesús. Sin embargo, la responsabilidad y la integridad en el uso de los recursos donados deben ser igualmente vigiladas, pues al final todos seremos juzgados por nuestras acciones y motivaciones ante Dios. Ahora quiero comentar brevemente cómo adoptaban el mantenimiento del templo los primeros cristianos. Pablo, a través de sus epístolas en el Nuevo Testamento, aborda la cuestión de la contribución económica de los creyentes. En sus escritos, como el caso de Corintios 1, 16, 2, Pablo insta a los creyentes a apartar una parte de sus ingresos según su prosperidad, pero no menciona un diezmo obligatorio, según la ley levítica. Por ejemplo, en su primera carta a la iglesia de Corintio, Pablo defiende el derecho a recibir apoyo material de la comunidad. ¿Qué dice Pablo? Él se pregunta, ¿acaso no tienen derecho a recibir su alimento y bebida los que están al servicio del templo? ¿No tienen derecho los que sirven en el altar a participar de lo que en el altar se ofrece? Eso es Corintios 9:13. Sin embargo, Pablo no veía este apoyo como un medio para enriquecerse. En la misma carta a los Corintios, él mismo renuncia a su derecho a recibir apoyo económico para evitar cualquier sospecha de codicia o abuso de poder. En Corintios 9:15, Pablo dice, no he usado de ninguno de estos derechos, ni escribo esto para que se haga así en mi caso. Pues prefiero morir antes que permitir que alguien me prive de este motivo de gloria. En otro pasaje, Pablo enfatiza su disposición a trabajar con sus propias manos para mantenerse a sí mismo y no ser una carga para la iglesia mientras predica el Evangelio. En 1 Tesalonicenses 2:9,
Pablo dice: ustedes recuerdan, hermanos, nuestro arduo trabajo y fatiga, cómo día y noche trabajamos para no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos el Evangelio de Dios. ¿Qué buscaba Pablo con esto? Reflejar su compromiso con la integridad y su deseo de evitar cualquier apariencia de explotación financiera. La vida y las enseñanzas de Pablo ofrecen una guía valiosa para los líderes cristianos en cómo manejar las finanzas de la iglesia y cómo fomentar una cultura de generosidad, transparencia y responsabilidad financiera. Ahora volvemos al tiempo moderno y la forma que ha adquirido la iglesia. La manera en que se presenta la iglesia cristiana en nuestra era no ha cambiado en apariencia a los templos de la antigua era. La diferencia es que en la actualidad ha adoptado una forma social legal, porque nuestra sociedad es una sociedad de leyes que además tiene una naturaleza económica. Las iglesias tienen que cubrir una serie de gastos, desde el mantenimiento del edificio hasta el pago de los servicios básicos como la luz, la internet, los salarios del personal, en caso de que lo tengan. Incluye también el salario u honorario del pastor, entendiendo que puede dedicarse exclusivamente al servicio religioso o optar por un part-time. Aclarado este punto y entendido como una realidad, es esencial que una iglesia para su manejo administrativo adquiera la forma organizativa de Pablo, en tanto sea transparente en el manejo de sus finanzas y muestre a su congregación cómo se utilizan los fondos que recaudan del diezmo. Además, en el supuesto que esté ubicada, por ejemplo, en el territorio de los Estados Unidos, las iglesias y organizaciones religiosas se encuentran entre las organizaciones caritativas que pueden reunir los requisitos para la exención del impuesto federal sobre los ingresos. Así que esta figura jurídica abre un abanico de oportunidades para recaudar dinero. Existen diversas formas financieras disponibles que incluyen donaciones corporativas que por ley ayudan a deducir en los impuestos de las corporaciones. Así que una iglesia puede prescindir incluso de los diezmos de las personas y solo recibir dinero de las corporaciones. Aquí lo importante es lo que hace el pastor con ese dinero: servir a Dios o servirse a sí mismo. Recolectar grandes sumas de dinero para la iglesia pueden ser válidas siempre y cuando se respeten los principios éticos de Pablo y el mensaje de caridad y entrega de Jesús. En todo caso, no será ante los hombres que rendirá cuenta un pastor. Lo hará ante Dios y su Hijo Jesús. Yo siempre digo que Dios tenga piedad de su alma si encuentra una falta en su acto de fe por el motivo del mal uso del diezmo. Bien, amigos, espero que este video haya sido de su interés, les haya instruido. Y si tienes alguna consulta o una opinión, déjalo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo tema.